Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestro proyecto final de Historia 4. Nosotros somos Manuel Sánchez, Camilo Correa, Nicolás Castro y yo, Emanuel Rojas. Y vamos a hacer 4 entrevistas hoy. 2 a ingenieros de sonido, una a una compositora y el cuarto sería a un director de orquesta, intentando averiguar si realmente el conocimiento musical influye a la hora de aplicarlo en la ingeniería de sonido. Bueno, comencemos. Bueno, ahora estamos con Ricardo Escayón. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria en la ingeniería de sonido y cómo has llegado hasta acá? Llegué a la ingeniería de sonido desde la música. Crecí en una familia muy musical, pero siempre me interesó mucho la tecnología ligada a la música y pues por cosas de familia empecé a trabajar o a acercarme a través de ellos y pude ir a los estudios y siempre me di cuenta que desde la música me interesaba mucho la tecnología aplicada al sonido y a la música. ¿Cómo influye tu conocimiento musical en las decisiones técnicas que tomas durante la grabación? ¿Y podrías darnos algún ejemplo? Sí, siempre lo técnico está en función de la música, es decir, lo que prima es la música y al servicio de la música está la tecnología. Okay. ¿Sí? Entonces cualquier decisión técnica que se tome debe estar pensada en qué es bueno para la música. No es como, tengo determinado equipo, está increíble ese equipo y luego para la música, ¿qué pasa? No, pues de pronto no afecta tanto, pero quiero usar ese equipo. No, ese no es la aproximación que yo quiero. La experiencia de la música en vivo es una y luego grabarla o amplificarla pues impone ciertos límites. Entonces para mí el objetivo es llevar esos límites mucho más allá y tratar de tener una experiencia muy real. Si sientes que el conocimiento musical facilita la comunicación y la resolución de problemas que vayan surgiendo durante la grabación. Absolutamente. Cuando se es músico uno puede identificar algo que está sucediendo con la música misma, con la interpretación. De pronto uno dice, no sé, algo muy sencillo, o sea, está genial la interpretación, pero se desafinó el bajo. ¿Te parece si podemos afinar un poco? O mira, en este arreglo hay algo que no está funcionando bien, entonces no es más como decir, ahí hay algo raro, no, sino como decir, mira, allí la tercera o la séptima hay una que está mal en alguno de los dos, en fin, entonces podemos hablar el mismo idioma cuando nos damos cuenta de que somos músicos, entonces hablamos el mismo idioma y podemos llevar esto más allá. ¿Cómo aseguras que la grabación final refleje fielmente la intención artística del compositor o intérprete? Pues hay que estudiar la música. Siempre hay que entender muy bien la música y hay que entender cuál es la intención de ese compositor y de ese intérprete y poder, de esos términos que pueden ser muy subjetivos, cómo volverlos en algo objetivo en donde yo con la tecnología puedo acercarme a esa intención inicial. Puede ser la elección del tipo de micrófonos, puede ser la técnica de microfonía, es decir, si estoy grabando con un micrófono, una técnica estéreo, una técnica inmersiva, puedo estar grabando por capas, puedo estar, cambiando el ángulo. También es muy importante el ambiente que uno genera en la sesión de grabación, es decir, que los músicos se sientan cómodos, que uno está dando un espacio para que se puedan expresar, que uno no tenga problemas técnicos que está resolviendo ahí todo el tiempo, ¿no? Sino que ya las cosas están andando, nos olvidamos de la tecnología, generar un ambiente agradable de trabajo. Para terminar, si puedes darle un consejo, algún tip para los que están empezando en este mundo de la ingeniería de sonido y sobre la importancia que debe tener la formación musical. Vale, pues para mí el consejo, más allá de la formación musical, es en ser buena persona. Ser buena onda con la gente y en la medida en que uno pueda ayudar y apoyar, eso es el mejor tip. En la música, poder entender cómo escuchamos, qué sentimos, qué nos dice la música, qué nos está comunicando, para que luego nosotros podamos dar la vuelta y llevar ese mensaje. Entonces, si estamos trabajando con alguien más, convertirnos en ese puente que conduce a que la experiencia musical sea buena. Es decir, regresar a esa esencia en la música y al gusto de la música, de dónde viene y por qué. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria y cómo llegaste aquí al mundo de la ingeniería de sonido? Bueno, digamos que la música siempre fue parte de mi vida, entonces como que siempre estuve muy cercana a la música. Cuando llegó el momento de decidir qué estudiar, y dije, bueno,
voy a probar estudiar música con énfasis en ingeniería de sonido y empecé a estudiar en la Javeriana 6 meses a modo de prueba y me encantó y me quedé. Cuando me gradué decidí que lo que más me gustaba o en lo que me quería especializar era en grabación. Entonces me fui a Montreal a hacer una maestría que se llama Master of Music in Sound Recording en McGill y después me devolví a Colombia. Había como una vacante en la Javeriana, entonces empecé a dar grabación, he dado grabación uno, grabación 2, grabación 3, técnicas básicas de grabación, y eso es como la parte académica, pero digamos paralelamente a la parte académica, pues siempre he seguido, digamos, ejerciendo la ingeniería de sonido, tanto en grabación como en sonido en vivo, porque con el tiempo me empezaron a salir trabajos en sonido en vivo y me di cuenta que me gustaba mucho también. He pasado como por muchos campos, pero hoy en día, digamos, creo que ya me quedé tanto con el sonido en vivo como la grabación y también como de estos formatos, orquestas o musicales como bien grandes. ¿Cómo sientes que influye tu conocimiento musical, especialmente, en las decisiones técnicas que tomas durante la grabación? Para lo que yo me he desempeñado, haber estudiado música fue fundamental porque en todas estas sesiones, por ejemplo, con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, cuando estábamos en sesiones de grabación, pues es uno siguiendo la partitura y comunicándose todo el tiempo con el director. Y si no sabes leer la partitura, si no entiendes musicalmente lo que está pasando, si está bien o si está mal una toma, pues es imposible que puedas realizar ese trabajo, ¿no? Pues uno puede grabar, pero no sabe si el resultado, digamos, musical está quedando bien o mal. Eso por un lado. Y por otro lado, si uno entiende cómo tiene que sonar la pieza musical, entonces uno sabe cómo tiene que poner los micrófonos. Si uno sabe qué tipo de sonido tiene que obtener de esa grabación, ¿no? Dependiendo de la naturaleza musical, pues se toman todas las decisiones técnicas. Y eso también nos lleva a la siguiente pregunta, que si tú sientes que el conocimiento musical también facilita la comunicación y como la resolución de problemas que vayan surgiendo durante la grabación, pues ya sea como músico, director. Absolutamente, porque es el lenguaje. La música es el lenguaje cuando estamos grabando música. Entonces, entonces hay que conocerlo y entenderlo para poderse comunicar. No es solo que facilite, es que es indispensable. ¿Cómo tú aseguras que la grabación final pues refleje fielmente la intención que tiene el artista o el compositor muchas veces detrás de una grabación? Bueno, pues si el compositor está muerto, la partitura es la clave. Ahí está teóricamente toda la información que uno, es como las instrucciones, ¿no? Y pues todo el conocimiento que uno tiene, todo el bagaje que uno tiene sobre haber estudiado música, entonces uno ya tiene el criterio para decidir si está bien o está mal. Cuando es pues, música que uno está grabando con compositores vivos, el compositor le va contando a uno lo que está buscando, lo que quiere que suene y uno pues trata de hacerlo realidad. ¿Qué consejos le puedes dar a los futuros ingenieros de sonido sobre la importancia de adquirir este tipo de conocimientos musicales? Hoy yo les diría que si su objetivo es dedicarse a un área de la ingeniería de sonido que está relacionada con la música, que aprendan música y que estudien música, porque como les digo, es el lenguaje que uno está grabando, es el lenguaje para comunicarse con las personas, tanto compositores como instrumentistas. Si no se domina ese lenguaje, se va a dificultar más obtener un resultado final satisfactorio. Pues no estoy diciendo que no se pueda, pero yo sí creo firmemente hoy en día que se facilita mucho más el camino y que uno es capaz de tomar mejores decisiones cuando entiende y conoce de música. Desde tu experiencia de director de orquesta, ¿cómo crees que influye el conocimiento musical de un ingeniero a la hora de una grabación? Bueno, yo pienso que es fundamental sobre todo porque muchas veces la función del ingeniero es común en ciertos aspectos con la función del director. La función del director se basa en escuchar lo que está sucediendo para transformar con base en lo que está en una partitura. Uno como director claramente identifica cuando el ingeniero tiene ese vínculo con la partitura y ese vínculo musical y cuando no. Entonces, cuando sí ocurre, hay un trabajo colaborativo que es de mayor riqueza y en últimas favorece en gran medida y mucho más el producto de la
grabación. Por ejemplo, en el proceso de la edición, cuando también el director eventualmente forma parte o está con el ingeniero de sonido, es fundamental que se esté hablando el mismo lenguaje, y ese lenguaje no es otro que el de la música y con la ingeniería al servicio de esa música. Y yo creo que es uno de los grandes valores, por ejemplo, de la formación que tenemos en la universidad, porque aquí son músicos, ingenieros de sonido. Y ejemplos que tengo, pues ejemplos, grabaciones que hemos hecho, por ejemplo, con la maestra Alejandra Bernal, con Marcela Zorro, en donde hemos hecho un trabajo colaborativo, en donde hay un tipo de relación que es desde lo artístico, con el reconocimiento pleno desde la dirección del trabajo fundamental del ingeniero y del reconocimiento mutuo del trabajo del otro, pero insisto, con un punto de partida que es la música y la partitura. Tú como profesor de la Universidad Javeriana, en especial pues en el área de orquesta, ¿tú crees que hay una gran integración entre esta área y el énfasis de ingeniería de sonido? Yo no lo llamaría como que hubiera una gran integración, pero sí existen espacios y que creo que poco a poco han ido creciendo en donde se puede dar esa colaboración. Voy a dar 3 ejemplos. El primer ejemplo está en una clase que estamos ofreciendo hace creo que 2 o 3 años, con Alejandra Bernal, que es un trabajo en donde los dos somos profesores. Entonces ha sido muy interesante porque consiste en un laboratorio de grabación en donde siempre entramos a estudiar las obras desde el análisis musical. El análisis entendido como lo que necesita la persona que está frente a la música para comprender la música. ¿De qué se trata la música? ¿Cuál es el estilo de la música? ¿Cuáles son las fortalezas de esa música? ¿Qué es lo que se debe potenciar desde la grabación o qué es lo que necesita esa obra por parte de quien graba para que la obra esté allí y quede bien plasmada? Entonces conviven el mundo musical con el mundo de la ingeniería en esos espacios y creo que han sido de gran riqueza. Otro ejemplo está en lo que incluso hicimos recientemente, que es el trabajo de grabación que se hace de compositores con cuartetos de cuerdas, se ha hecho con quintetos, se ha hecho con otro tipo de conformaciones, en donde ahí hay un cierto tipo de acercamiento a la aproximación musical. Y el otro ejemplo es algo que vivimos hace un par de semanas, que es la grabación con estudiantes de una obra de un concurso de composición. Entonces allí se conjugan muchas fuerzas, porque es el área de composición, el área de música, el área de interpretación, el área de ingeniería de sonido, y todo en torno a la música. La razón de ser de la ingeniería de sonido está relacionada con la música, sin caer en un problema que yo creo que a veces es lo que yo noto que a veces sucede, que cuando no hay un estudio de la música y una comprensión de la música, simplemente se va por la intuición. Y la intuición es maravillosa, pero la intuición a veces va en contravía de lo que quiere decir un compositor o va en contravía de un estilo. Entonces, eso solamente se da con una comprensión de la música y del contexto de la música. ¿Tienes como algún consejo para los ingenieros que se están formando? Claro que sí. Yo tengo un consejo que creo es muy importante, y es que sin que sea forzado, tratar de comprender que todo lo que pasa con la formación como músicos es fundamental para su trabajo, es crucial para el trabajo. El consejo está en entender que allí hay una fuente que va a ser el gran diferencial de su trabajo en el momento en que estén en un estudio, en el momento en que estén haciendo sonido en vivo, en el momento en que estén haciendo edición, en el momento en que estén haciendo mezcla. Y, por ejemplo, lo que está relacionado con el conocimiento de ciertas cosas históricas. No es el hecho de que entonces el día de mañana yo voy a grabar Mozart, porque de pronto no es el interés. Pero si a mí me enseñaron que Mozart es un tipo de estilo que toca respetar, allí hay una comprensión de aspectos fundamentales de tener en cuenta cuando uno va a hacer una grabación. No es el hecho de que uno específicamente vaya a grabar a ese compositor. Entonces, ese es el gran consejo, en abrir la mente y abrir el interés por la música misma. Y eso acompañado de tener muchos referentes musicales. Desde tu experiencia como compositora, ¿cómo consideras que el conocimiento musical influye en la labor de un ingeniero de sonido a la hora de grabar? Con esa pregunta que me hacen, quiero volver a esta idea de que nosotros aquí entre todos nos nutrimos y compartimos las ideas, porque hace poquito conversando con ustedes en otro espacio, Emmanuel precisamente me dijo que él sentía que
su trabajo como ingeniero de sonido era ser traductor. Yo siempre he pensado que mi trabajo como compositora es ser traductora y que de hecho mi trabajo como profesora es ser traductora. Es más, mi trabajo como mamá es ser traductora. Yo le traduzco el mundo a mi hijo, pero yo también traduzco el mundo como de mis ideas musicales, así como en la cabeza y como en el corazón, lo traduzco en una partitura que después alguien va a descifrar, un intérprete, y que después alguno de ustedes va a traducir en un sonido que le va a llegar a otras personas. Pienso que los músicos en general somos traductores y que los lenguajes entre los que estamos haciendo esas traducciones son el sonido. Pienso que en general el conocimiento musical lo que hace es que nos ayuda a nombrar experiencias perceptuales y este tipo de nombres que tienen los conceptos pues son transversales a la traducción. Por poner un ejemplo, las técnicas de contrapunto básicamente apuntan a que podamos escuchar muchas voces en el espacio, porque en realidad la música también creo yo que a lo que apunta es a que no nos sintamos tan solos. Pero los seres humanos somos tan frágiles que necesitamos no sentirnos solos, o sea, porque la música realmente persigue eso, acompañar. ¿Cómo me sirve a mí eso como ingeniera? Yo me pongo a pensar. Yo creo que entonces es importante, si yo sé cuál es el objetivo estético de tal textura, de tal pieza musical, pues entonces yo me imagino que tal vez la espacialización y unas decisiones en microfonía y a la vez unas decisiones en mezcla, pues van a ser importantes. ¿Qué quiero sentir cerca? ¿Qué quiero sentir lejos? ¿Cómo voy a hacer que esta música acompañe? ¿Qué necesidad de acompañamiento tengo con esta música? Y el conocimiento, cómo me ayuda a ver, bueno, cómo voy a tratar de que cada voz con sus distintas relaciones interválicas, con todo su comportamiento espectral, no vayan a generar como unos choques o que se vayan a anular algunas voces, porque lo que quiero es esta riqueza sonora y sentir esta noción de comunidad. Y que entonces de pronto la labor de un ingeniero es ayudar a que este sonido de compañía y de comunidad se mantenga e incluso se amplíe, creería yo. Nos gustaría ver si puedes compartirnos una experiencia con algún ingeniero o ingeniera de sonido que haya enriquecido el proceso de producción musical de una de tus obras. Pues yo tengo como la fortuna de que he grabado mucho y he grabado con muchos ingenieros. Yo, pues la persona que más he trabajado es con Marcela Zorro. Marcela ha grabado prácticamente casi toda mi música. Una de las primeras obras que yo grabé con ella fue mi cuarteto número 2. Yo desde ahí quedé como muy enganchada con Marcela, precisamente porque encontré que los ingenieros, pues o ella y seguro ustedes, tienen unos oídos hermosos y entonces brindan una perspectiva y me comparte cómo lo está escuchando desde ahí, de 2 metros de distancia o sencillamente de ser otra persona que no está metida en mi cabeza y de golpe como que no está escuchando lo mismo y me lo comparte y me dice, ven, yo aquí como que no, esto no me está sonando o esto está demasiado tenue, entonces quisiera saber qué función está cumpliendo para ver si la potenciamos o para ver cómo hacemos para que, bueno, como distintas soluciones. Entonces, cuando ella escuchó mi cuarteto quiero que el tercer movimiento tiene ahí como unas melancolías que a veces ya se vuelve muy pasito, ella me ayudó a que de repente la textura mantuviera ciertos niveles en los bajos, ciertos niveles también como en algunos ruidos y en algunas inarmonías, que me pareció precioso y como después lo elaboramos en la mezcla, pues fue súper ganador para la obra. Luego también he grabado con Pupo, que yo no sé si ustedes lo conocen, él es el ingeniero de sonido de Luis Ángel Arango, pues como el que graba todos los conciertos. Realmente cuando estaba en un montaje, los ingenieros de sonido me han ayudado a mí incluso a establecer una negociación con los intérpretes, porque los intérpretes tienen su manera de escuchar y de sentir cómo son las cosas. Los compositores también son tercos y tenemos como nuestra manera de decir, no, la cosa es así. Entonces un ingeniero me parece que es muy bonito porque un poco está como en el medio y está en todas partes, o sea, tiene también esa visión muy general que ayuda a como a ponerse en el lugar de cada uno y que al final es traductor y también es conciliador, es lo que he visto pues como en mi experiencia con estos ingenieros. Entonces no, mi trabajo, yo a ustedes los adoro, o sea, ustedes, mejor dicho, ustedes son los que hacen que la cosa suene. ¿Tú cómo ves esa conexión entre el énfasis de ingeniería y entre el énfasis de composición? Pues a mí me parece muy bonito lo que hemos estado haciendo en los laboratorios de creación, que precisamente en estos días estamos haciendo esos trabajos, grabando cuartetos de cuerda,
bueno, grabando ensambles Pierrot, obras corales. Realmente el intercambio ha sido muy interesante porque he visto que los ingenieros, pues, obviamente son muy juiciosos y piden las partituras. Entonces, ha sido una formación en laboratorio, pienso que para los ingenieros, pero también para los compositores y también para los intérpretes. Ha sido un espacio muy bonito donde todos estamos entendiendo la perspectiva de cada uno y estamos mejorando en nuestra labor como traductores, como músicos traductores. ¿Qué consejo le darías a los futuros ingenieros de la universidad? Como el consejo que le daría a todo el mundo es como de verdad empatía. A mí me parece que hay que traducir desde todos los puntos de vista, desde todos los lugares como del mundo, desde todas las culturas, tratar de conectar, pero incluso es hasta tratar de enamorarse y decir, oiga, esto tan bonito, de pronto aquí no se oye mucho, yo voy a ayudar a que se entienda. ¿Cómo las traduzco? Para que todos los podamos apreciar bastante, o sea, para que todos podamos encontrar su belleza. Y bueno, para concluir, es importante entender que tras este proceso pues, de aprendizaje, ¿sí? Y tras haber realizado las entrevistas, entendemos muy bien que el ingeniero de sonido como tal termina siendo casi que un músico más. No es lo mismo que el músico, pero termina siendo parte de la misma dinámica en la que el músico está involucrado y es transmitir lo que se quiere a través de, pues en este caso, la grabación o la mezcla o pues ya de por sí el producto final, ¿no? Lo bonito de que un ingeniero de sonido pueda formarse en la música es que pueda participar en esas dinámicas y que pueda entender el lenguaje musical así como el músico lo entiende para lograr el mejor producto final. La ingeniería de sonido termina no siendo una disciplina aislada y pues es bueno que eso no sea así porque pues se logra un diálogo con el arte y con lo que pretende ser el arte en este caso, que es lo mismo que el propósito que tiene la música en el producto final, si hablamos de arte. Es también importante recalcar que la música y la ingeniería de sonido están llenas de un montón de aspectos como matices, pues podríamos decir, no sé, estructuras, emociones, y cuando estas dos se juntan, pues son inseparables, ¿no? Son inseparables y parecen casi que pues no lo mismo, pero se complementan muy bien unos a los otros. Digamos que el conocimiento del ingeniero de sonido, más allá de seleccionar micrófonos o de saber cómo mezclar, etcétera, etcétera, es precisamente darle con esos instrumentos y con esos recursos vida a la música. Y pues es fundamental que dentro de la práctica del ingeniero de sonido pues exista la música, ¿sí? No podemos ignorar que la música debe ser parte de la vida del ingeniero de sonido, porque el ingeniero de sonido también tiene que ser capaz de entenderla como tal y de vivirla. Y pues nada, esas son nuestras conclusiones de este proyecto tan espectacular. Después de haber entrevistado a muchísima gente, sabemos que estas personas son muy buenas en su trabajo y creo que no podríamos estar más satisfechos de todos los comentarios y todas las ideas que ellos nos compartieron a lo largo de este proceso. Muchísimas gracias.